¿Qué tal? Estamos dando seguimiento a la agenda del pueblo. El pueblo debe de decidirse a tomar en sus propias manos la solución de sus problemas. Por eso, en este programa Decide, llamamos a la acción. Y estamos aquí con un gran luchador social que se ha decidido desde hace 40 años a acompañar la lucha de la clase trabajadora en nuestro país. De modo que Humberto Ceguera tiene gran experiencia. Él estudió Derecho en la UNAM y luego una maestría en Derecho Laboral. Y toda su vida se ha comprometido a fondo en sacar adelante la agenda obrera, la democracia sindical y pues los derechos laborales que están planteados en la Constitución, el artículo 123, pero pues quedan como letra muerta porque nos hablan de un salario mínimo que alcance al bienestar de la familia. Bueno, este sexenio se duplicó el salario mínimo, se dio un paso, pero todos sabemos que el salario pues no alcanza. El derecho al empleo, que cada mexicano o mexicana tiene este derecho, sin embargo, pues cuántos millones de jóvenes, de mujeres, no tienen acceso al trabajo. El derecho que tenemos a las prestaciones, y pues sabemos muy bien que la mayoría de los trabajadores son informales o aunque sean formales, no tienen prestaciones. De modo que es una lucha ardua de la clase obrera para que esos derechos que están planteados formalmente sean aplicados en la realidad, y en esto se ha comprometido Humberto Oseguera. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, Humberto. Pues gracias, Pablo, por esta invitación. Me siento honrado, la verdad. Humberto, ¿cómo ves la situación de la clase obrera en mexicana en la actualidad, en el año Mira, 2024? mira, yo creo que la situación de los trabajadores en México básicamente se puede explicar desde dos conceptos: subordinación o autonomía, independencia. El sindicalismo mexicano, desde la traición de la Casa del Obrero Mundial, el pacto de 1915 de Carranza, se dejó corromper la Casa del Obrero Mundial. Sí, Todos aquí, Obregón les dio una imprenta y un local ahí en el Jockey Club y puso a los obreros en contra de los campesinos. Formaron batallones rojos para atacar a Pancho Villa. es correcto. Y se les excluyó de la Asamblea Constituyente, ¿recuerda? Digo, o sea, este contexto histórico es importante para saber Muy hasta qué punto importante. estos dos conceptos son los que dominan el mundo del trabajo. Se les excluyó de la Asamblea Constituyente del 17, sin embargo se coló Esteban Vaca Calderón, Ajá. Manuel M. Diegues, Antonio Díaz Soto y Gama, Vaca ¿verdad? Calderón, dirigente de la huelga de De Cananea. Cananea, ambos dos, y de el secretario particular del Ejército Libertador del Sur, Antonio Díaz Soto y Gama. Sí. Zapata, recordemos que les hizo la invitación a Magón, a Ricardo, de que se integraran, ¿verdad? El ejército les iba a dar cobertura, pero solamente Antonio Díaz Soto y Gama lo admitió. Y de alguna manera ahí nació el derecho social, ¿no? El artículo tercero, el 27, Que no el 100, contemplaba el proyecto de Venustiano Carranza. exactamente, el 123, de alguna manera ya estaba recogido ese derecho social en el programa del Partido Liberal Mexicano, que fue producto de una consulta que hizo el partido a través de un periódico llamado Regeneración a sus lectores, ¿no? Sus En lectores, que 1906. tenía un tiraje de decenas de miles, ¿no? De acuerdo a los cronistas, ¿no? Del magonismo. Hasta Zapata le llegaba Regeneración. Entonces, se colaron y de alguna manera el tercero, el 27 y el 123 constitucionales, se le impusieron a Carranza, ¿no? A los generales carrancistas que era la mayoría ahí en el Congreso, pero... Ahí Mújica jugó un buen papel. Mújica también, claro, desde luego. Yo creo que ahí tenemos el diario de debates, ¿no? El diario de debates de ese Congreso Constituyente. ¿Tú lo has leído? Y sí, lo he Qué leído, interesante. sobre todo en lo laboral, no en el conjunto del derecho social, pero sí en cuanto a lo laboral. Y obviamente que
a contracorriente se le impuso el reconocimiento de esos derechos, que por cierto, los derechos colectivos de los trabajadores en esa Constitución del 17, en ese artículo 123, se establecen sin condición alguna, sin restricción, Sí. sin limitación. Y por primera vez en el mundo. Exacto. En su momento fue la exacto. Constitución más avanzada. Incluso antes de que el Tratado de Versalles, que reconoció la libertad sindical, ¿ah? Que muchos otros ordenamientos nacionales se establecieron ahí. Bueno, pues ese derecho social también lo subió la Convención de Aguascalientes, ¿no? La Convención de Aguascalientes, que llegaron acá a la Ciudad de México en el 14, diciembre del 14, y ahí nace un sindicato muy interesante. El ESME nace en diciembre de años, estando la Convención de Aguascalientes. Desde 1914. Exacto, hace ya un chingo de años, más de 100 años. Bueno, entonces fíjate, los derechos colectivos nacen antes de un reconocimiento constitucional. Y entonces, ¿cómo se ejercen? De manera soberana. La Asamblea Constitutiva del Sindicato de Electricistas del 1914, diciembre del 14, se reúnen, ¿no? Dicen los cronistas, en una azotea, algunos cientos de trabajadores. Así empiezan los sindicatos, no son los grandes miles, y analizan su situación, ven cuáles son sus problemas y cómo solucionarlos, y hacen un proyecto de contrato colectivo de trabajo y nombran a su directiva, ¿no? Y levantan acta de esa asamblea constitutiva. Y entonces uno de los acuerdos es de que se emplace de inmediato a las empresas eléctricas a huelga por celebración de contrato colectivo de trabajo. Se niegan las empresas eléctricas, y con la huelga histórica, se llama, porque todavía no había 123, logran... Que reprimió Carranza brutalmente. Más tarde, en la huelga general en el 16. En el 16. Sí logran la firma de convenios que hacen las veces luego de ¿En el 15 fue? En el 15, en los primeros meses del 15, estando todavía la Convención de Aguascalientes acá, ¿no? Entonces, el sentido de oportunidad fue muy importante. Y este momento de manifestación de la autonomía, de la independencia, de la soberanía obrera, pues ahí se ve reflejado, ¿no? Luego pasaron cosas, ¿no? Pero ahí se ve reflejado. Y los constituyentes que efectivamente le impusieron a Carranza el derecho social, a pesar de que hubo reticencia, pues ahí está. Pero el problema es de que tenemos 100 años de incumplimiento, como tú dices, sí, o más. La Constitución es del 17, tenemos más de 100 años de incumplimiento. ¿Por qué? Porque cada reforma, la reforma a la ley del trabajo del 31, vino a condicionar un derecho que era expresión de la autodeterminación. Empezando por la ley federal del trabajo. El 31. ¿No? Que ya empezó a restringir. Exacto. Uno de los transitorios decía, aquel que no obtenga su toma de nota de su registro y de su directiva, no tendrá personalidad jurídica. Entonces, la autonomía, digamos, histórica y constitucional, ¿verdad?, que vivieron los trabajadores en México, pasó a la subordinación, ¿no? Al control legal de los trabajadores, ¿no? Al control legal de los trabajadores. Sin embargo, pues los sindicatos ya, había muchos sindicatos en las ramas estratégicas de la economía, ¿no? Ferrocarriles, petróleos, minería. Los ferrocarrileros fueron muy entonces, importantes. Como quiera ellos, con la ley y sin la ley, lograron organizaciones poderosas, ¿verdad?, que sabemos que luego en los 40 fueron charrificadas, ¿no? Ahí nace Jesús Díaz de León, el charro. El charro que se vestía de charro y se iba los domingos a ligar turistas ahí en la Alameda. Es correcto. O sea, la dirigencia democrática del ferrocarrilero y del petrolero y del minero, la incipiente independencia y autonomía que llegaron a tener en algunos años, fue suprimida, sí, por la fuerza del Estado. Principalmente por Miguel Alemán, ¿no? Miguel Alemán, exactamente. Hay textos por ahí, ¿no?, de que hablan sobre esto.
Y entonces esos sindicatos nacionales de industria, petrolero, minero, ferrocarrilero, eh, pues truncaron ese esfuerzo Sí, libertario. que fue importante en su momento que se configuraran los sindicatos nacionales de Es industria. correcto. Sin Como que embargo, pues los... era la forma de organización más avanzada. Sí, Bueno, luego más adelante vemos como los trabajadores tratan de recuperar sus sindicatos, ¿no? Demetrio Vallejo hace un gran esfuerzo, lo logra, aunque es temporal, también entra la represión, lo encarcela, ¿no? A pesar de que sí. logra la Secretaría General del Y Ferrocarrilero. reprimen la huelga, hubo muchísimos muertos, ¿no? No se sabe, pero fue muy sangrienta la represión contra los ferrocarrileros. Igual otros esfuerzos de democratización en el minero, ¿verdad? Los hay en el petrolero. Entonces la lucha como que ahí se va a Magisterial. recuperar los sindicatos que han sido usurpados y deslegitimados por el poder, ¿verdad? Desnaturalizados, ¿verdad? Porque impone a directivas que no obedecen no son electas democráticamente, no obedecen a sus dirigentes, ¿no? A sus bases, ¿no? Y esa lucha no cesa. En el magisterio vemos cómo Otón Salazar también levanta un movimiento en la sección 9, también lo reprime el Estado, creo que nunca lo despiden y nunca lo fue reinstalado, él murió sin haber sido reinstalado, Ujú. al parecer. Y dicen, fue tanta la resistencia del magisterio de la 9, dicen, sí, pero sin Otón. Y entonces Otón dice, pues, órale, ¿no? Ujú. Y dio chance a que se democratizara por primera vez un sindicato, ¿no? Bueno, se democratizó momentáneamente el Ferrocarriles. ferrocarrilero, ¿no? Y luego ya viene la lucha de los médicos, ¿no? También hacen, porque la Constitución dice un tema interesante, dice, los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos, coaliciones, sindicatos, asociaciones, etcétera. Y los médicos ese etcétera lo aprovechan y crean una asociación civil, ¿ah? Y una Junta Nacional de Gobierno donde están representados todos los hospitales, ¿no? En Y en 64, el ¿no? 64 es un movimiento maravilloso, ¿no? La Rebelión Blanca, ¿cómo le llaman eso? Sí, algo así, ¿verdad? Sí. Un movimiento muy interesante, ¿verdad? Que los candados que le puso la ley del 31 a los derechos colectivos de los trabajadores, sindicato, contrato colectivo y huelga, los trabajos ven cómo la creatividad y la imaginación hacen que puedan saltar esos obstáculos, ¿no? Entonces, hay momentos posteriores al 31 que la independencia todavía sigue, ¿no? La lucha por la democracia y libertad sindical sigue. ¿Qué tenemos después de los médicos de los 60? Tenemos la tendencia democrática, ¿no? Del Suterno. Los electricistas, que también ahí dan alguna batalla, pero finalmente son expulsados, ¿no? Del SUTER, Y también cuando se fusiona. en 76 también fueron reprimidos fuertemente. Es correcto. O sea, como dice alguien, Pablo, dice, la política del Estado es zanahoria y garrote, ¿no? O Ujú. sea, siempre esa es la forma. Lo corrompe o lo reprime, ¿no? Al que no está, al rebelde, al inconforme, al Ahí disidente. Rafael Galván dio una lucha ejemplar. Ejemplar, sin lugar a dudas, ¿verdad? Él, digamos, fue la cabeza, se puede decir, de la insurgencia sindical de los 70, ¿no? Ujú. En donde el sindicalismo universitario logró, a través de ejercer su autodeterminación, su soberanía, su independencia, la celebración de contratos colectivos, o equivalentes, ¿no? Tanto el sindicato de trabajadores empleados como el sindicato del personal académico, ¿no? Ujú. Y el Y CITUAM, ¿no? el Por CITUAM esa fecha. exactamente como que retomó esa lucha, aun cuando estaba su ley orgánica los enmarcaba dentro del apartado B, ellos dijeron, no, o sea, como que ese va en contra de los estándares internacionales. Que es una demanda histórica de la clase obrera, es eliminar este apartado B. Exacto. El abogado, aquí viene una cosa muy interesante, el abogado del SPAUNAM y del CITUAM era Carlos Fernández del Real. Ah, cómo no. Un gran abogadísimo. Por cierto, cuando yo iba a la mitad de la carrera, algunos amigos me dijeron, pues no, vamos a que te fogues con Carlos Fernández del Real, ¿no? Mm. Porque es el abogado del sindicalismo de las universidades autónomas, ¿no? Mm. Y estaba un Manuel Gómez Gutiérrez, pero él era como de administrativo, ¿no? Mm. Eso pasó.
70s, la reforma laboral de 1980 prácticamente culmina o perfecciona más bien el control legal de los trabajadores en México. Un paréntesis, también en los 70s se organizó también sindicatos independientes importantes, uno de ellos fue el Cintia. Sí. Dentro del Cintia hubo una sección, la Mexicana de Envases, pues que dio una lucha histórica. Recuerdo muy bien que en el 77 se implantan los topes salariales, el 10% estaba como tope. Pues este sindicato estaba tan bien organizado que logramos, parece mentira, logramos el 22% de aumento salarial. Pero esto implicó una gran lucha democrática, la participación de los trabajadores desde sus departamentos, asambleas generales, donde realmente se decidían los trabajadores. Y bueno, estas experiencias creo que son importantes de recoger. Claro que sí. Ahí se acuñó un concepto, poder obrero en Spicer, ¿no? Que Moisés Escamilla fue parte de esa resistencia, creo que en Jalostoc, ¿verdad? Creo que era de autopartes. Bueno, él fue el dirigente mexicano de Envases, fue encarcelado. Fue encarcelado. Y dio una lucha muy importante. Incluso atentaron contra su vida, le aventaron un coche para sí, es la forma de crimen político, ¿no? Que es el carreterazo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Alguna vez yo fui a la OIT y vi sus memorias de las conferencias internacionales y estaba una queja de Moisés Escamilla. Alguien presentó una queja ante la OIT, el Comité de Libertad Sindical. La primera queja presentada en el Comité de Libertad Mexicano, Comité de Libertad Sindical de la OIT, mexicanos, son las de Demetrio Vallejo y la de Moisés Escamilla. Moisés Escamilla. Ahí están en las memorias de la Conferencia Internacional del Trabajo, ¿no? Sí. Que por cierto, una cosa muy interesante, el convenio 87 fue promovido, fue una iniciativa que construyó la Federación Sindical Mundial. Ajá. O sea, el sindicalismo un poco más consecuente que hay en este mundo, ¿no? Sí, y en los 80s es cuando ya se empieza a golpear el sindicalismo. En los 80 se impone las políticas neoliberales en México. Ahí viene el mejor sindicato es el que no existe, el cierre de más de 1000 empresas, automáticamente sus sindicatos y sus contratos colectivos, ¿no? A mí me toca entrar en ese momento. Iba yo a la mitad de la carrera. Era el cierre de una de las paraestatales, se llama Uramex. Ah, cómo no. Sutín, que era lo que había quedado de la ala democrática de la tendencia, la tendencia, valga la redundancia. ¿Y tú como estudiante ya participabas? Ya iba a la mitad de la carrera. O sea, y mis amigos me decían, pues necesitamos que te fugues, cabrón, porque fíjate que hay gente que no tiene un compromiso de clase, que lo corrompe, lo intimida el patrón o los charros y se hace a un lado. Sí. Queremos a gente orgánica, o sea, gente de nosotros. Ahorita te platico si quieres cómo es de dónde provengo. Pero fuimos a ese despacho, tocó la defensa. Los mejores abogados de la ciudad salieron a la defensa del Sutín. Pero pues ya era algo que no, era apenas iniciaba las políticas neoliberales, no se pudo revertir. Y curiosamente, esa misma causal por la cual se embistieron al Sutín, con el cierre de Uramex, se la aplicaron a Cananea a últimas fechas. Caso fortuito, fuerza mayor, no sé si te acuerdas. Sí. En esos Antonio Gregerson jugó un papel también muy importante ahí, ¿no? Sí, en realidad hay muchísimos detalles. Yo me voy en términos gruesos porque trato de encontrar como las ideas fuertes, como la tendencia. Sí, ¿no? Para llegar al 24. Hay gente que sí tiene una mente fotográfica como tú, ¿verdad? Que se sabe todos los detalles. Yo, la verdad, es difícil. Me pierdo muchas veces en el bosque. Bueno, pero es lo importante que sí, tienes una línea consecuente. En esos años, en los 80s, surgen las coordinadoras sectoriales, ¿te acuerdas? Que eran la CENTE, la CENPA, la CONAMUP, la Cocina. La Cocina con Antonio Vital Galicia. Yo en la UNAM, junto con otros camaradas, formamos un comité de apoyo de la Cocina. Ah, qué bueno. Y ahí estábamos en las sesiones de la Cocina.
O sea, ya ese espíritu Yo también obrerista, anduve ahí en en la obrerista, cocina. ya estabas un poco más añejo que yo. Sí, y lo que es la vida, ¿no? Luego anda uno en Pues de vías alguna manera las paralelas. enseñanzas de la cocina hicieron que un día alarmamos de todos al director de, yo estoy en el Paragón, hicimos una huelga porque hacía uso indebido del presupuesto, ¿no? Ujú, Todo, ahí en el Paragón, en aquel entonces, no sé ahora, había como unas 12 carreras. ujú, De derecho, pues obviamente es como arquitectura, son medio conservadoras. ujú, Nada más los que éramos de origen CCHero o prepa popular, formamos un comité ujú. de estudiantes de derecho, éramos como unos 100. Sí. De todos modos era Y importante, ¿no? después de ese periodo neoliberal, ¿cómo ves ahorita la Bueno, situación, o Hugo? sea, Que bueno, sí, todavía no salimos del sucedieron neoliberalismo, ¿no? muchísimas cosas en ese espacio, ¿no? Del 80 acá. Es una embestida tremenda en contra de los sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo, ¿no? Y nace el sindicalismo de protección, los contratos colectivos de protección patronal. Dicen que ese tal Ramón Gámez, que le llaman el zar de los contratos colectivos de protección patronal, era empleado de Arsenio Farel, el secretario de Trabajo. Mm, ¿Te acuerdas que estaba ahí en el Río de la Loza, la Secretaría, güey, la sí, Junta? se cayó Se cayó con el sismo, ¿verdad? en Pero entonces, 85. el sindicalismo, pues obviamente esa es naturaleza del Estado, ¿no? Darle protección al capital, ¿no? Al patrón, ¿no? Entonces, a través del propio Estado, pues claro, pues la CROM, la CTM, pues, todos ellos es el sindicalismo subordinado, ¿no? El no independiente, el no autónomo, el que es ajeno a los intereses de los trabajadores, ¿no? Ese fue forjado durante 100 años, ¿no? Sí. 100 años. Y el sindicalismo independiente, ¿qué tranza, no? Como que hay buenas coyunturas, buenos ciclos de lucha y luego baja y así, ¿no? En la época de las coordinadoras, hasta, ¿te acuerdas que había coordinadoras zonales, ¿no? Sí, Es decir, en las zonas industriales, ¿no? sí. Y Y fue eran buenas justo cuando formas de empezaba el neoliberalismo que hubo formas, los paros cívicos los paros nacionales cívicos nacionales. Y esa gran, la ANOCEP, la Asamblea Nacional Obrero o Campesina campesina Popular, popular. oh, qué chulada, decía yo. Esta sí es lucha social, este sí es poder social el que está Ahí en construyendo. en el auditorio de la Normal, ¿te Es acuerdas? El correcto. llanero solitito ahí, Ah, no, es una vehemencia dando con tremenda que todo. tenía el llanero solitito, sí, sin lugar a dudas. Y la Normal era el epicentro del movimiento. Sí. Y después del terremoto, Jesús Reyes Heroles dijo que el edificio había quedado dañado, que era un cáncer que había que extirparlo. Sí, Y sí, sí. cerró la Normal. Y curiosamente él tenía cáncer y muere a los 2 meses. Ándele, cabroncito. O sea que el karma lo aniquiló. Ok, sí, esa es una forma de ser. Tú sabes el modus operandi de la clase política mexicana, ¿no? O sea, el engaño, la simulación, el fraude, ¿no? Bueno, eh, ah, no platicamos el tema de esta lucha por la democracia sindical, ¿no? El sindicato de telefonistas, ¿no? Sí. Logran juntarse, declararse en la asamblea permanente para destituir a un tal Salustio, Ajá. pero ponen otro cabezón que ya tiene ahí toda la vida, Y ¿no? todavía sigue. Que todavía sigue, ¿no? Y que gracias a él, Carlos Slim ha sextuplicado su fortuna, ¿no? Mala vida, ¿no? Porque es un profesional del control sindical. Ahí Sí, ha Hernández hecho Juárez. ha desplegado mil mañas para aniquilar a la oposición. Y en el 85, contra viento y marea, surge el sindicato de costureras, también Oh, emblemático. sí. Otra vez vuelvo a mis pininos. Me acuerdo que a la mitad de la carrera había un grupo que se llama Las CRIS, Colectivo Revolución Integral. Eran puras feministas, Sí, pero obreristas, ¿va? O sea, que se clavaban con sus hermanas de Guadalupe clase. Benavides, Exactamente. Patricia Pues Nava. yo di cursillo, pláticas ahí por el Metro Hidalgo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Bueno, pues de alguna manera ahí se germinaron a los trabajadores, se formaron los trabajadores que luego ayudaron a la formación del sindicato de costureras, ¿no? ujú, De costureras que tenían condiciones de trabajo deprimentes, ¿no? Tremendas, ¿no? sí. Sí, los patrones cuando el terremoto, pues en Tlalpan se colapsaron muchísimos edificios que eran fábricas
Y los patrones le dieron prioridad a rescatar sus cajas fuertes. Es correcto. Y no a rescatar a las Ah, trabajadoras. sí, no interesa nunca la vida del trabajador, ¿no? A ningún patrón le interesa la vida del trabajador, ¿no? Conocí a Jorge Fernández del Real, Jorge Fernández Osorio, Ah, cómo no. ¿lo conociste? Sí. Le dicen el pionero de la medicina del trabajo en México. Él impulsó en la UAM y en la UNAM la especialidad de medicina del trabajo. Y en el IMSS y en el ISSSTE también las divisiones, coordinaciones o jefaturas de medicina del trabajo, en donde se empezó a efectivamente dictaminar a favor de los trabajadores riesgos y accidentes de trabajo, ¿no? Estuve en un colectivo con él. Ah, qué padre. Ahí en su casa, ahí en Qué grandes experiencias. No, la verdad es que muy, muy, muy buena experiencia, y además él se rodeaba de muchos intelectuales de la lucha social de la UNAM. Y muy bien, dejó muchos cuadros, muchos discípulos. El último creo que acaba de morir, era el coordinador de medicina del trabajo ahí en la UAM Xochimilco. Xochimilco. Sí. ¿Y la situación actual de los sindicatos, cómo la ves? Ok, sí, es como que ya dimos más contexto, pero es importante. Claro. ¿Verdad? Porque mira, entonces la tendencia de el sindicato subordinado es mayoritaria. Y el autónomo y el independiente es la excepción, la excepción. Ahora que entraron estos procesos de consulta, de legitimación, se vio claramente que el sindicalismo independiente es muy reducido. Sí. Es muy reducido. ¿Qué tasa de sindicalización hay en México? Porque hay diferentes datos, 14%, 22%. Al parecer es el 12%. 12%. 12 al parecer el dato que yo tengo son 12%, ¿no? De una población económicamente activa de ¿cuánto? De 60. 60, o sea, es muy reducida, ¿no? Y obviamente pues tiene sus razones esa tasa tan baja, ¿no? O sea, los trabajadores ya no creen en los sindicatos, ¿no? Bueno, es que han sido desvirtuados. ¿Por quién? Por el gobierno, ¿no? Sí. Desde siempre, en 100 años, ¿no? O sea, los ubican como delincuentes, como una acción delictuosa, como gángster, ¿no? ¿Te acuerdas que en el Estado de México había un tal, ¿cómo le decían? Juárez Blancas, ¿te acuerdas? Sí. Que cómo llegaba a las huelgas, a los movimientos, a romper madres, ¿no? Sí, y con toda la impunidad, ¿no? Golpeadores. Sí. Exactamente. Cada sindicato tenía sus golpeadores. Y yo creo que la situación de los sindicatos un poco, a mi manera de ver, se refleja, se ve reducida la participación de la izquierda en el movimiento de los trabajadores a partir de Cuauhtémoc Cárdenas. Es mi apreciación, porque la viví, ¿no? O sea... y muchos cuadros obreros se fueron a la defensa del autor popular, sí. y entonces la defensa de los intereses de los trabajadores y se convirtieron en políticos, y ya el movimiento social perdió gran parte de sus dirigencias. Es correcto, todos ya son clase política, desde Cuauhtémoc para acá son clase política, y no se diga como con López Obrador, ¿eh? Lo poco que quedaba, órale, ¿no? Fue cooptado, ¿no? Pero y por eso es importante fortalecer el movimiento social autónomo, y tener una agenda propia. Sin lugar a dudas que es una tarea pendiente, ¿no? O sea, ¿cuál es la táctica más correcta? ¿Seguir insistiendo en la democratización de los sindicatos o crear algo nuevo? ¿No? A mi manera, si estos procesos de consulta, de legitimación de los contratos, hubiera sido adecuado, prácticamente se hubiera borrado del mapa todo el sindicalismo corporativo. ¿Pero qué pasó? Se adaptó a las nuevas reglas. ¿Con qué? Con el apoyo de la Autoridad del Trabajo. Y controlaron los procesos de elección y de legitimación. No pasó nada. Se ajustaron, se acomodaron a las nuevas reglas. Y ahora son aliados del gobierno, ¿no? Sí. Salvo excepciones, pero sí. Salvo excepciones. Hay excepciones. Una, como dos, los tres, trabajadores de Silao de la General Motors. Exacto, pero hubo excepciones muy, muy reducidas, pero que sí son... Los trabajadores de las maquiladoras también dieron. En las maquiladoras de Matamoros. Por cierto, cuando el primer incremento al salario mínimo que propuso este gobierno, ya ves, fue el 20%, ¿no? Fue el 20%.
allá en Matamoros se dio un movimiento que se llamó 2032, porque la CTM, que tiene los controles de protección allá, en Matamoros, se negaba a otorgar el incremento del 20%, ¿no? Entonces los trabajadores se obligaron, con un movimiento de decenas de miles, se movieron unos 50,000 trabajadores en Matamoros. Pero hace falta una nueva insurgencia sindical, Sí, ¿no? claro que sí. Esa insurgencia sindical que ahí se generó en Matamoros fue, digamos, se acabó cuando Susana Prieto Terrazas, la dirigente de La abogada. la dirigente de ese movimiento, eh, se corrompió, adoptó medidas modos del viejo sindicalismo, es decir, cuestión patrimonialista, o sea, servirse de los sindicatos para su beneficio económico y casi manifestar al sindicato como de su propiedad, ¿no? Y despreciando a los trabajadores, ¿no? Y la vieja política. Es la vieja política. O sea, Susana resultó pues buena alumna de los modos corporativos y charros, ¿no? Pues, y lo peor es de que yo le ayudé a formar ese sindicato, ¿sí? No, pues qué bueno que la ayudaste, O sea, malo que un día yo la verdad sí, ay, pues qué bien, ¿no? Sí tiene poder de convocatoria la abogada, y nada más con el Face, así que en vez de mañaneras eran tardeadas, porque a las 6 de la tarde, diario, les decía a los trabajadores que tenían derecho a esto, es otro, y logró mucha ascendencia en la gente. Creo que una experiencia importante es que el trabajador no deposite su poder en un líder. Exacto. Porque movimientos muy importantes, donde el trabajador pasivamente entrega el poder de decisión en el líder, son traicionados. A mí me tocó vivir con los trabajadores de proteínas, que por cierto Suárez del Real Fernández del Real. Fernández del Real, no, perdón, esto fue en otra huelga, pero el caso es que 3 años de huelga, y al final el líder, un tal Pancho, los traicionó. Sí. Me acuerdo que ya cuando los liquidaron José de Molina, en uno de los eventos, cantando, pues les dijo sus verdades este líder, pero sí hay muchos movimientos democráticos con mucha perseverancia, mucha fuerza, mucho sacrificio, que al depositar toda en una persona, en el líder, se acaban. Sí, entonces sí es importante una nueva democracia donde cada trabajador asuma su soberanía, asuma su poder de decisión y pues tengan bien controlado que quien es el representante realmente represente las decisiones de la asamblea y que no se convierta en un mandarín. Yo conocí de eso, mandato expreso de la asamblea departamental en el CITUAM, un buen sindicato, el de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ahí el delegado que va al CGD, al Consejo General de Delegados, lo legitima un mandato escrito de su asamblea departamental. Y entonces en todas las unidades hay asambleas departamentales. Se supone que es un sindicato de institución en donde en la asamblea departamental deben estar administrativos y académicos, ¿no? Pero tú sabes cuál fue la forma en que corrompieron a los académicos, ¿verdad? Sí la sabes, ¿no? ¿Te acuerdas cómo Soberón pretendió una iniciativa de reforma al artículo 123 de adicionar un apartado C? Sí. Nos dijo, en las universidades autónomas no hay derechos colectivos, ¿no? Así es que ingreso, promoción y permanencia, eso es académico, sale de la bilateralidad, ¿verdad? En un primer momento. Y luego el salario de los académicos, llamados estímulos, becas y reconocimientos, dejó sin sentido al sindicato, lo redujo a administrativos. Bueno, de la minoría, porque la aplastante mayoría de los maestros pues les pagan por hora. Sí, claro. En la UAM pues son contratos trimestrales. Es discrecional el estímulo. Entonces, se lo otorgan yo solamente. Trabajé en la UAM 14 años. 14 años. ¿Aquí es Azcapotzalco? En Azcapotzalco, puro contrato temporal. Sí. Y en la UNAM trabajé también 14 años por hora. Cuando llegué a dar clase en 84, empecé a dar clase, me pagaban 16 pesos la quincena.
Órale, una la Y nota. cuando salí, 14 años después, ya ganaba 160 pesos la quincena. Y Oh, así está el 90% de los sí, sí, es la maestros a precariedad nivel superior. Y total. todavía actualmente Sí, es cierto. es terrible la situación de la mayoría de los maestros de educación superior. Sí, es cierto, sin lugar a dudas. Entonces, el poder real no se ha construido. Todo se lo dan al poder formal. Es decir, y la ley le da facultades autocráticas al secretario general. Solamente con la firma del secretario general hay movimientos registrales y de huelga y de negociación colectiva. Este cabroncito es el que corrompe. Pero cuando es colegiada la dirección, hay una experiencia muy bonita en el metro. Un día, en los 80s, se decidieron los trabajadores echar al charro, expulsar al charro. Ujú. Y lograron una acumulación de fuerzas tal que en un congreso lo mandaron a la chingada. Y dicen, ¿y ahora quién va a asumir la negociación? Era un momento de negociación del reglamento de condiciones de trabajo. La asumió el Congreso de Delegados. Mm. ¡Ay, mira un poder horizontal! Ya no es un ¿En qué sujeto. año? En los 80s. Ujú. En los 80s. Conozco amigos que vivieron ese proceso, que fueron activistas en ese momento. David Chávez, lo conoces si has oído David Ah, Chávez. no, no lo conozco. Gustavo López. O sea, amigos que luego fueron, una vez que aflojaron la organización, los trabajadores, como sucede siempre, ¿verdad? Que si no se mantiene el poder real de los trabajadores, el poder de base, ¿verdad? El poder obrero, pues truena, ¿no? Ese es permanente, En base a la actividad cotidiana, es correcto. asambleas departamentales, asambleas Entonces, generales, formación, capacitación. el nuevo sindicato independiente le debe dar las facultades resolutivas a los órganos resolutivos, no a los ejecutivos, ¿verdad? Claro. No a los ejecutivos, como sucedió en el metro. El Congreso, órgano resolutivo, fue el que asumió la negociación. Ah, qué bonito, ¿no? Ujú. Así debería de ser. Pero ¿qué pasa? Que el que lleva la batuta, aún en los sindicatos independientes, es el Ejecutivo. Y Ujú. no respeta al legislativo. Fíjate, yo estuve en el SME. Es tan bonita ahí la negociación. Aparentemente es muy bonita porque hay una comisión legislativa, creadora de nuevo derecho. Cada revisión integral del contrato, en cada centro de trabajo, que eran como 500, se destaca un legislador que lleva, que hace una investigación de su condición de trabajo, lleva una ponencia, una iniciativa de ley para reformar el contrato colectivo de trabajo. Ujú. ¿Sí? Y entonces se junta una comisión legislativa para crear nuevo derecho, o sea, que es revisión de contrato integral. Pero al último, quien manipula la negociación es el secretario general. ¿Sí? Destaca algunos, hay una comisión permanente. A los más sobresalientes de la comisión legislativa forman una comisión permanente que es una especie como de comisión negociadora, es el Ujú. equivalente, ¿no? Y ya es un poco más horizontal, pero no, realmente Te hace falta modificar la estructura de toma de decisiones. exacto, quien decide ¿Y finalmente qué si se grandes firma o no. tareas ves para la clase obrera actualmente en este? Pues yo digo que la lucha histórica por la independencia es vigente, ¿verdad? Pero necesitamos, se necesita, pues desafortunadamente la izquierda que antes estaba implantada en el mundo del trabajo ya no hay tal. Ujú. Entonces deben de surgir nuevos cuadros, nuevos activistas, jóvenes, ¿verdad? Que agarren la batuta, que conozcan, tengan la memoria histórica, lo más relevante de esa historia de la lucha de clase en México, que la rescaten y porque tampoco se trata de inventar nada, se trata de recrear lo que ya ha habido, ¿no? Sí, Eh, pero sí adecuarse a la actualidad, a las nuevas formas. Tenemos que desarrollar una nueva cultura para organizarnos, porque aquella cultura de asambleas de 3, 4 horas, rollos interminables, sin acciones y demás, pues ha llevado a grandes fracasos, ¿no? sí, Hace falta una cultura de la acción, de la organización práctica, fíjate, uno de los grandes problemas que han tenido los trabajos mexicanos es el control legal, ¿no? El registro sindical, la Ujú. toma de nota, Y con directivas, la nueva ley, ¿qué cambio ha habido? permítame, La del 19. el registro sindical de la directiva, del sindicato, de la directiva, del estatuto, del padrón. Todos los actos de un sindicato son fiscalizados por el Estado. Eso es legal.
Pero ¿qué crees? El convenio 87 y el modo histórico decía que el Estado no debía tener intervención en los sindicatos. Entonces en el mundo hay esas dos tendencias que hay en México, las hay en el mundo, ¿eh? Y entonces hay un convenio que se llama 135 que reconoce a representantes sindicales y representantes de trabajadores. Es decir, gente autoorganizada, representantes de trabajadores, interlocutores, voceros, y gente en sindicato registrado, subordinado, secretario general, ¿no? Entonces yo creo que hay que profundizar en la independencia, en la autonomía, ¿no? Y recientemente está resurgiendo una figura a través de la cual el movimiento de los trabajadores llegó a un clímax en los 70s. Se llamó la coalición. La coalición es la junta, la reunión, la asamblea de trabajadores que analizan sus problemas y ven la forma de solucionarlos. Y nombran voceros o interlocutores, ¿no? Y puede ser que nombren a un CGD, Consejo General de Delegados, horizontal. O sea, la coalición no tiene las trabas que tiene el sindicato, ¿sí? Y puede desplegar acciones, todas las acciones habidas y por haber que quiera. Por ejemplo, el tema de reparto de utilidades, ¿no? Que es el 10% de la utilidad anual, ¿no? Que le han escamoteado siempre a los trabajadores. Sí, tremendamente. Ahí entra una coalición, ¿no? El tema de la estabilidad en el empleo. Hay un exceso de precariedad de trabajos temporales que no se justifican ya tanto tiempo en la UNAM o en cualquier centro de trabajo, en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Una coalición. Yo estoy echando mano de eso, de la coalición actualmente. Ah, qué bien. O sea, y con la nueva ley, estos aspectos, ¿cómo están planteados en la ley del 19? La ley 19 sí pretendió, a mi manera de ver, pretendió depurar el sindicalismo médico de simulación, de fraude, de engaño, de charismo, pero no lo logró. No lo logró porque la propia normativa, hay un protocolo de legitimación de contratos y de consultas que le da todo el poder al cuestionado, no a la base, no a los afectados. A los afectados, pues infórmate, presenta observadores, mete recursos, sabidos y por haber, ¿no? Yo el ejemplo que tuve en la UAM es típico de esto. La PAUNAM, un sindicato blanco, propatronal, se legitimó. ¿En la UNAM? Sí, en la UNAM. Se legitimó gracias a que el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje y el registro laboral le facilitó las cosas, ¿no? Y a los inconformes, es decir, a los que padecen ya más de 40 años de sindicato, les negó todos los derechos. Ninguna inconformidad pasó. No permitió, no autorizó observadores en las mesas de votación. El recuento fue a puerta cerrada, el escrutinio. Y es que así lo permite el protocolo. O sea, son reglas que, mire, así sinceramente, la reforma laboral del 19 no expresa los intereses de los trabajadores, sino quizás de un grupo de abogados, ¿sí? O de intelectuales del mundo del trabajo, ¿no? Por ejemplo, Gabriela Benzunza, ¿no? O Alfonso Bouzas, o Arturo Alcalde. Son muy buenos, sí, pero ellos no tienen legitimidad para hablar por la gente. La gente debe de decir. Hablar por sí misma, sí, hablar por sí misma. Debe de convertir en sujeto de derecho la clase trabajadora. Y entonces, para que se convierta en sujeto de derecho, pues ahí está la labor de algunos de nosotros en surtirla de información, ¿verdad? Y de las elecciones sindicales en Pemex. Pues el Pemex, o sea, les dio la propia secretaría un instrumento, ¿no? El Servolab, ¿cómo se llama? Para que fueran electrónicas, ¿no? Sí. En los locales del sindicato cuestionado, ¿no? O sea, y bajo control o sea, no hubo secrecía, no hubo libertad, no fue coaccionado, fue manipulado el proceso, ¿no? Y bueno, pues tampoco hay digamos, corriente sindical fuerte, ¿no? Creo que, según decía esta Silvia Ramos hace días, existen 8 sindicatos ahí minoritarios, ¿no? Sí. Pero como que andan como muy al margen, ¿no? Sí, y la represión también es terrible. Sí, no, pues obviamente. Si un trabajador de Pemex se inconforma, no se van solamente contra el trabajador, sino contra los familiares que trabajan en Pemex. Entonces, hay una serie de trabas que impiden que
que el trabajador pueda organizarse con mayor agilidad, aunque bueno, pues la lucha es la lucha y hay que romper estos obstáculos y trabas, ¿no? Por ejemplo, la actual Asociación General de Trabajadores, ¿no? Que acaba de surgir. Con eso es un nuevo corporativismo, ahora de aliado de la cuarta T, ¿no? ¿No? Donde están los viejos charros, Hernández Juárez, Napoleón Gómez Urrutia, ese que es sobrino del el secretario de Sutero, secretario general, la Güera Rodríguez, ese tal Pedro Aces, no sé. O sea, ahí se expresa claramente el rollo hereditario, ¿no? Es un negocio, vende y sobrino, vente acá, aquí, chupas cuotas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Claro que acá en el sector público está la Federación de Jover y la Federación de del Bester Gordillo, ¿no? Ahí también se ocupa de ese apartado B del 123 y su ley reglamentaria, niegan los derechos colectivos de los trabajadores. Absolutamente. Absolutamente los niegan, porque los derechos colectivos son humanos, son derechos humanos, que de acuerdo a la Constitución son indivisibles, interdependientes, ¿no? Interdependientes y progresivos. ¿Cómo es posible que en el sector público se niegan los derechos? Es una incongruencia, ¿no? Estamos viendo la democracia, ¿no? ¿Y por qué acá están sin derechos? Incluso en el gobierno de la ciudad, de la Ciudad de México. Yo hoy estoy coadyuvando en la formación de una coalición de trabajadores nómina 8. Todos son temporales. Pueden prescindir de ellos cuando quieran. Y tienen bajísimos salarios. No ganan ni el mínimo. Son los que hacen la chamba. Sí, es el trabajo negro. Sí, los trabajadores de base muchas veces pues se acomodan tienen cierta certeza, el eventual son inamovibles, y el eventual es el que lo traen haciendo todo el proceso electoral, atrás de todo el proceso electoral y dentro. 7,000, ni siquiera 6,000 pesos, ni siquiera el salario mínimo es de 7,000, ni siquiera eso. Pero ya somos gobierno, ¿verdad? Aunque nos paguen una madre. Y para cerrar, Humberto, ¿qué consejo le darías a quienes buscan organizarse en el movimiento obrero y buscan el impulsar sindicatos auténticos, democráticos? Pues yo lo que puedo decir es de que se junten, que se reúnan, que se informen, que estudien, ¿verdad? Que formen al viejo modo comités, ¿no? De base, comités de lucha, ¿verdad? Con mucha discreción, ¿verdad? Que comités de base que traten de ser con mucha discreción. Sí, con mucha discreción, porque obviamente que el patrón los va a correr y tiene a su aliado el charro, ¿no? El sindicato charro, con mucha discreción, al viejo estilo, ¿eh? Entrar en un proceso de acumulación de fuerzas y en su momento, pues disputarle la titularidad al charro, ¿no? Sí. Como lo hizo efectivamente el Cintia, el nuevo Cintia de Silao. De Silao, sí. Que ahí quisieron. ¿Y vislumbras una nueva insurgencia sindical en México? La verdad no. La verdad no, porque el militante de izquierda, penosamente quiero decir que casi es inexistente. Los viejos activistas casi todos ya son clase política. ¿Sí? Bueno, pero incluso hasta el mundo de, la clase obrera tiene sus problemas y los va a resolver. Los va a resolver, sí. Y si gente que acompañó el movimiento ya están en otro lado, pues eso no implica la necesidad pues de realmente ejercer ese poder de decisión para exigir esos derechos. Yo creo que sí está en el orden del día una nueva insurgencia sindical y pues todo en la vida ha sido cíclico, hay retrocesos, pero pues también hay épocas de avances. Yo creo que viene una época de avance. Históricamente, bueno, puede tardar un año o 3 o 10, pero creo que sí. Sí, yo también creo en eso, que un nuevo ciclo de lucha se está construyendo, ¿no? Digamos, ante la crisis de legitimidad y de representación del sindicalismo corporativo, pues sí están haciendo sindicatos en muchos lados, ¿no? En el sector privado ya va más de 100, en el sector público unos 20, ¿verdad? O más, unos 40, porque solamente en la Secretaría de Cultura ya hay como 20, ¿no? Quizás en un momento dado, como hicieron históricamente, se fusionen, ¿verdad? Y logren efectivamente depurar, sanear ahí la situación, ¿verdad? Así es, Humberto.
Entonces, Pues felicidades no, por pues, por nada. 40 años de lucha y porque sigues al pie del cañón, Pues sí, identificado con la causa 100%. obrera y popular. Es un gran gusto haberte tenido con nosotros y espero que en otra ocasión sigamos este Claro que sí, diálogo podemos porque ver en detalle algunos aspectos son importantes. temas muy, muy importantes. Sí, claro que sí. Órale, pues. Gracias, Humberto. Gracias a ti.